Buenas noches, lo repetimos año con año, viene la temporada de lluvias. ¿Y qué pasa? Sabemos que son lluvias muy fuertes, pero ¿quién está construyendo drenajes en el país? Hoy otra vez hubo una lluvia dura, en especial, vamos a ver, distintos lugares, vamos a ver el norte del Valle de México. Resultaron afectados varios municipios del Estado de México. En Atizapán de Zaragoza, la lluvia y el granizo pues provocaron esas inundaciones, esas imágenes. Incluso en el Palacio de Gobierno de Atizapán, el agua cubrió toda la planta baja del edificio. Los empleados tuvieron que subir al primer piso para resguardarse. Pregunta. ¿Qué pasó, jefe? ¿Los contactos están abajo? Sí, vámonos a la chingada. Y no solo fue el Palacio de Gobierno, son imágenes del Hospital General, el Hospital Salvador Errejón, también ahí en el centro de Atizapán. Los doctores, las enfermeras, los trabajadores tuvieron que, pues ahí está, ponerse las botas o bolsas de plástico debido a la inundación. Es un hospital. Esta noche la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de México informó que los pacientes van a ser enviados a otras unidades médicas de la zona, y así se llevaron a los bebés recién nacidos. Hazte para acá, viene bebé, viene bebé, viene bebé, viene Bueno, más imágenes de Atizapán, pero este es en otro lugar, es la colonia México Nuevo. Varias personas rescataron al chofer de un taxi que estuvo a punto de caer en un canal de aguas negras. La corriente arrastró al taxi, por lo que vecinos tuvieron que ayudar. Ahí está el conductor con una cuerda. Otros municipios afectados por las lluvias en el Estado de México, se reporta, fueron Zumpango, Naucalpan y Tlalnepantla. Las zonas más afectadas son Ciudad Satélite, Santa Mónica, Bellavista. La lluvia y el granizo dejaron también pues, inundaciones, tráfico en toda esa zona periférico norte en dirección a la autopista México-Querétaro. Vamos ahora a la Ciudad de México, Coajimalpa, afectadísima. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos activó alerta naranja para Coajimalpa, también para Azcapotzalco y Álvaro Obregón. La lluvia afectó el servicio del metro, principalmente en la línea 1, que es la que va de Pantitlán Observatorio, en la línea 6 del Rosario a Martín Carrera. El viernes, bueno, en fin, antes de ir con lo del viernes, lo repetimos desde que estamos en este programa, 2016, 17, 18, 19, 20 y ahora en el 21. ¿Cuándo dejaremos de ver o cuándo serán menos graves, menos fuertes estas imágenes? Llueve, sabemos que llueve mucho en el Valle de México y en otros lugares del país, pero algún día habrá un drenaje, habrá un sistema que evite ver estas imágenes. Y en esta historia que ha movido como pocas las redes sociales y que ha desatado una enorme polémica, la youtuber Jocelyn Hoffman, conocida como Joss Stop, se va a quedar en la cárcel, se va a quedar en el penal femenil de Santa Marta, Catitla. Va a estar ahí al menos un par de meses en lo que sigue el proceso penal. Hoy fue la audiencia y esto ocurrió. A Jocelyn la vincularon únicamente por describir. El juez basó su decisión únicamente en su video de YouTube. Esto es lo que había que atacar. Se presentaron 15 pruebas que acreditaron que Jocelyn
Nunca describió, sino mencionó. Peritos acreditaron que era imposible que Jocelyn conociera que la persona en el video de contenido sexual era menor de edad. El juez desestimó todas las pruebas y vinculó de inmediato. Ya traía la resolución lista. No se iba a contradecir. Él fue el mismo que giró la orden de aprehensión y la orden de cateo. Quiero manifestarles mi enojo, mi tristeza, la injusticia que se está cometiendo con mi hija, que no debe de estar pasando esta situación. Ella es una buena persona, es comunicóloga, pero todos los medios han distorsionado todo acerca de ella y no es real. No se crean todo lo que escuchen, porque no saben a fondo cómo está el asunto. Yo pido a las autoridades pongan atención, en especial en este caso de mi hija, porque ella no tiene por qué estar en una prisión, encarcelada, ella tiene que estar libre. Y estoy indignado, pero no sorprendido. Sé que en redes y medios se han distribuido versiones alternativas a la realidad, pero la situación es la misma. Un solo supuesto delito, una sola prueba, y el juez no escuchó razones y consideró esa única prueba como suficiente para traducir una expresión a pornografía infantil. Puede que no te guste el contenido de ellos o su lenguaje, pero hay libertad de expresión, y esto no es un proceso ni justo ni adecuado. En caso de ser encontrada culpable, Jocelyn Hoffman podría enfrentar una pena de entre 7 y 12 años de prisión. A ti, Claudia Sheinbaum, tú sabes, tú eres madre, eres mujer, y quisiera que me entendieras lo que estoy pasando, porque no es justo que mi hija esté privada de su libertad en una cárcel. Buenas noches, Kimberly. Buenas noches, Ciro. Durísima legislación mexicana contra la pornografía infantil y todavía ese universo incierto que es el Internet. Es correcto, Ciro, y así como buscamos al equipo y a la familia de Jocelyn Hoffman, también buscamos a la víctima, Ainara Suárez. Y en entrevista, Ainara Suárez, quien interpuso la denuncia contra la youtuber, expresó cómo se siente por el fallo del día de hoy. Creo que lo que hizo conmigo no es justo, y me gustaría que no le volviera a pasar a nadie, a ninguna mujer, a ninguna niña, lo que me pasó a mí, hablando de ser revictimizada, expuesta, insultada ante millones de personas. Me siento bien justo porque, como ya lo he dicho, se empieza a hacer justicia. Creo que también es importante mencionar que faltan los otros 4 agresores y lo que hicieron ellos no es menos importante que lo que hizo ella. Pero pues es un proceso y estoy contenta de que empiece a fluir. Ainara Suárez también nos contó que recibió toda clase de insultos, amenazas por redes sociales desde que decidió presentar la querella en contra de Jocelyn Hoffman y sus agresores, aunque también nos contó cómo cambió su vida después de la difusión del video de Jocelyn Hoffman. Pues antes de que se publicara sí era un poco complicado, pero en realidad no era un tema público. Era algo de lo que se hablaba de vez en cuando dentro del círculo al que pertenecía, pero después de que se publicó este video me empezaron a llegar mensajes de personas, no solamente de todo el país, pero hasta de otros países. Se hizo extremadamente público, me llegaron muchísimos ataques, obviamente pues retomando lo que ella dijo, que si soy una puta, que es inmoral, distraída, gorda, todo lo que ella dijo me lo repitieron 1000 veces y pues sí se hizo mucho, mucho más grande de lo que era. Y también conversamos con el abogado de Ainara Suárez, Javier Schudel, quien nos explicó cuál es el delito por el que fue denunciada Jocelyn Hoffman. Just Stop. Lo que hizo Jocelyn no fue el ejercicio de un derecho a la libertad de expresión. No estaba comentando un hecho público, noticioso o de interés periodístico con fines educativos o con fines informativos, sino que ella hizo público el video de la agresión sexual de una menor de edad. El que una persona menor de edad no puede ser objeto de un material audiovisual de índole sexual y que si cualquier persona recibiere material de índole sexual de una persona menor de edad, lo único que debe hacer con ello es eliminarlo y en su caso denunciarlo. No desde luego describirlo, publicitar su existencia y con ello además lucrar, como lo hizo la hoy imputada.
Y en otro tema, el sábado por la mañana falleció Fernanda Olivares, Poli, como la llamaban. Pasó 22 días hospitalizada tras ser atropellada por Diego Helguera en la colonia Viaducto Piedad, en Iztacalco. Poli fue velada en la funeraria Galloso de la colonia San Rafael. Ayer sus restos fueron sepultados en el Panteón Civil del Dolores. Por cierto, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México informó que va a reclasificar como feminicidio consumado el delito por el que se acusa a Diego Helguera, con lo que buscan que reciba un castigo de hasta 70 años de prisión. Bueno, y en otra nota que de alguna manera tiene que ver con estos temas, la sección instructora de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el desafuero del diputado Saúl Huerta. Es este diputado acusado de violación y abuso sexual contra un menor. Los 4 diputados de la sección instructora declararon procedente el desafuero. El dictamen fue enviado a la comisión permanente, que deberá convocar a un periodo extraordinario en que el Pleno va a funcionar como jurado de procedencia. Se espera que esto suceda la próxima semana. También, por cierto, se votó por quitarle el fuero al diputado Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito. Bueno, mucho hoy sobre el tema de la violencia y la violencia criminal, pero vamos a empezar con esto. Sobre las imágenes de la agresión a soldados del ejército hace unos días en Aguililla, Michoacán, imágenes que presentamos aquí el viernes. Preguntamos, lo hicimos desde el viernes, preguntamos al gobierno federal qué fue lo que ocurrió y por qué los soldados se mantuvieron impasibles ante la agresión o las agresiones, porque fueron varias. Nos respondieron con esta información. Aguas, ahí viene el camión. De acuerdo con fuentes del Gabinete de Seguridad Federal, estos ataques contra el cuartel militar que se encuentra en Aguililla, Michoacán, son organizados por el cártel Jalisco Nueva Generación, que busca que los soldados del ejército salgan de esa zona para tomar el control. Fue a inicios de abril cuando el cártel Jalisco Nueva Generación llegó a Aguililla, lo que provocó que la violencia se incrementara por la confrontación con el grupo que dominaba ahí, los Viagras. Fuentes federales informaron a Imagen Noticias que luego de que el ejército intervino en la zona, comenzaron las agresiones de pobladores contra los militares. Estas personas reciben órdenes de un líder social que el cártel Jalisco Nueva Generación tiene amenazado para que movilice a la gente. En estas manifestaciones colocan a mujeres y niños al frente. ¿Dónde está la cisterna? Esto ocurrió el sábado 26 de junio por la tarde. Ese día se manifestaron para pedir que se les restableciera la energía eléctrica en el municipio. Aunque personal de la Comisión Federal de Electricidad fue a reparar la energía un día antes, supuestos criminales se los impidieron. Estas agresiones de los pobladores a los militares no se detuvieron. De allá arriba le están echando piedras. Hay que dedicar las granadas, no, pendejo. Desde el lunes y hasta el jueves, los pobladores siguieron los ataques al cuartel. El mediodía de lunes, pobladores armados con palos y piedras impidieron que bajara un helicóptero del ejército. El jueves por la noche, un grupo de hombres, mujeres y hasta niños volvieron al cuartel para reactivar las agresiones. La respuesta sobre estos hechos que nos da el gobierno federal. Aguililla, Michoacán. Hoy, por cierto, el gobernador Silvano Aureoles regresó a la Ciudad de México, buscó sin éxito una audiencia con el ministro presidente de la Suprema Corte, con Arturo Saldívar. El gobernador entró a las instalaciones de la Corte, pero se retiró cuando le informaron que el ministro Saldívar no estaba ahí, ya que las sesiones desde hace más de un año se llevan a cabo de forma remota. Por la tarde, el gobernador acudió a la Fiscalía General de la República. En Twitter, Silvano Aureoles escribió que agradecía al fiscal Alejandro Gertz por recibirlo, así como, dijo, por su sensibilidad y apertura para revisar este tema de gran importancia, tanto para Michoacán como para México, y que
Insisto, dijo Silvano Aureoles, no es un tema electoral, sino trata de seguridad nacional. El tema que Silvano Aureoles denuncia desde hace 2 semanas es la supuesta injerencia de los grupos criminales en las elecciones de Michoacán. Al salir de la Fiscalía, habló de las pruebas que le presentó al fiscal Gertz. Testimonios de los hechos sucedidos y la injerencia de los de grupos delincuenciales para orientar la voluntad de la gente a la hora de elegir a sus gobernantes. Grabaciones en videos y otros pues son diálogos que la gente confía y tiene la certeza de que yo no lo voy a delatar, porque yo sé y ellos también tienen la certeza de que si se conoce su identidad los van a privar de la vida. Pues no suelta el tema el gobernador de Michoacán, buscó al presidente López Obrador, el presidente no lo recibió, hoy al presidente de la Corte y finalmente le entregó su documentación al fiscal general de la República. El presidente López Obrador respondió hoy a preguntas sobre la violencia y la inseguridad en la conferencia mañanera, preguntas que le hizo el periodista mexicano que trabaja en Estados Unidos, Jorge Ramos, sobre la violencia cotidiana y sobre las cifras de violencia que no mejoran, en especial las de homicidios dolosos. Nosotros tenemos dificultad para reducir como quisiéramos el delito de homicidio, pero, y esto es importante, hemos logrado contener el crecimiento que se traía en homicidios. Incluso hay una disminución desde que llegamos, si quieres, marginal, del 3%. Bueno, la interpretación que se hace de las cifras, lo cierto es que la violencia no se detiene. En las propias cifras oficiales, las autoridades informaron que ayer, domingo, fue el segundo día más violento del sexenio, con 115 ejecuciones. Entre ellas están las de 4 hombres que se encontraban en un campo de fútbol en Cuernavaca. De acuerdo con las primeras versiones de la Fiscalía de Morelos, la balacera ocurrió después de las 8 de la noche en el campo deportivo de la colonia Flores Magón de Cuernavaca. Al lugar llegaron varios hombres armados quienes viajaban en motocicletas y dispararon en contra de 7 hombres, quienes bebían alcohol luego de un partido de fútbol y se encontraban en las gradas del campo. 4 hombres murieron y 3 resultaron heridos. Los agresores, que vestían de negro, huyeron luego del ataque. Las personas que murieron fueron identificadas como Juan Manuel de 62 años, Abimael de 25, así como Alberto y Omar. 6 horas más temprano, a 35 kilómetros de ahí, ocurrió otra balacera en un campo de fútbol en Jojutla, donde un hombre fue asesinado. El gobierno estatal informó que estos asesinatos tendrían relación con la disputa del territorio entre 2 grupos criminales que operan en Morelos, identificados como los Mayas, liderados por Abel Maya, y otro grupo que lidera un hombre conocido como el XL. A estas 5 muertes en los campos de fútbol se sumaron otras 11 a lo largo del fin de semana, con lo que Morelos registró su fin de semana más violento desde que comenzó el gobierno de Cuauhtémoc Blanco en 2018. El fenómeno que vivimos es un fenómeno también nacional. Este fin de semana, pues a nivel nacional, fue uno de los fines de semana más violentos de los que estén en registro, y Morelos no fue la excepción. Efectivamente, por eso estamos aquí. Sí ha sido este fin de semana el más violento en el que hemos enfrentado en esta administración. Y Morelos no fue la excepción, dice el funcionario. El fin de semana más violento ahí en prácticamente 3 años. El viernes, por cierto, informamos sobre la muerte de 2 niños que fueron alcanzados por balas de la Policía Estatal de Veracruz. Esto durante lo que se dice era una persecución de delincuentes en Amatlán de los Reyes. Hoy el gobernador Cuitláhuac García
habló sobre el tema. Cuando hay una agresión en una zona urbana, hay que afinar la actuación policial, pues a los delincuentes no les importa la vida de las demás personas. Ellos agreden, no les importa si hay gente inocente o no. A nosotros sí. Y por lo tanto, quizá convendría revisar qué casos sería mejor retirarse, no responder directamente la agresión. Hay que afinar. Y quien dice esto es un gobernador que lleva 2 años y medio, va camino a 3 años en el cargo. Hay que afinar las acciones de la autoridad. Lo cierto es que si tomamos sus palabras por no afinar esas acciones, murieron 2 niños la semana pasada. Los cuerpos de estos niños, de Jonathan y Eduardo, fueron velados ayer. Y bueno, pues, ¿qué decir? Los familiares pidieron a la autoridad castigo contra los policías que dispararon. Los familiares aseguran que los jóvenes eran inocentes, que estaban lavando una camioneta cuando se dio el enfrentamiento. Lo cierto es que los 2 están muertos. Y en otra noticia relevante el día de hoy, Luis Cárdenas Palomino, quien fuera jefe de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal y uno de los colaboradores más cercanos y confiables de Genaro García Luna, está preso en el penal federal del Altiplano, en Almoloya, el penal de alta seguridad. Agentes de la Fiscalía General de la República, apoyados por la Marina, la Coordinación Antisecuestros y el Centro Nacional de Inteligencia, detuvieron al señor Cárdenas Palomino en la madrugada en la colonia Paseo del Bosque, Naucalpan. Desde septiembre del año pasado tenía una orden de aprehensión por el delito de tortura. De acuerdo con el juez que ordenó detenerlo, Luis Cárdenas Palomino habría ordenado torturar a 4 integrantes de una banda, supuestamente secuestradores, la banda de los Zodiaco. En 2012, entre los torturados está Mario Vallarta, hermano de Israel Vallarta, quien fue la pareja de la francesa Florence Cassés, quien quedó libre desde el 2013. Los supuestos secuestradores denunciaron en ese entonces que los agentes federales que los detuvieron por órdenes de Cárdenas Palomino les pusieron bolsas de plástico en la cabeza, les dieron toques eléctricos para autoincriminarse. Bueno, además de Mario Vallarta, también se habría cometido tortura contra Sergio Ortiz, Ricardo Estrada y Eduardo Estrada, todos ellos involucrados en el caso Florence Cassés, en el operativo de 2005, cuando los capturaron, en fin, aquellos videos. Pero bueno, Florence Cassés está desde hace 8 años en Francia. Luis Cárdenas Palomino, policía federal, está desde hoy en la cárcel. Esta es hasta ahora la única orden de aprehensión que hay en México contra Luis Cárdenas Palomino. Sin embargo, una corte de Nueva York lo acusó el año pasado de recibir sobornos para proteger las actividades del cártel de Sinaloa. Además de Luis Cárdenas Palomino, en esa acusación de Estados Unidos se encuentra otro alto funcionario de la anterior Policía Federal, Ramón Pequeño García, quien fue el jefe de la División Antidrogas en la Secretaría de Seguridad Pública, otro colaborador muy cercano de Genaro García Luna. No se sabe que haya una orden de detención con fines de extradición contra el señor Cárdenas Palomino. Y vamos a revisar cómo va la vacunación en México. Sigue bajando y ya se ubica por debajo del 500,000. 484,869 vacunas fueron aplicadas en promedio durante los últimos 7 días. Y el primer ministro británico, Boris Johnson, planteó eliminar las leyes que exigen el uso de mascarilla y el distanciamiento social y también levantar las medidas de cuarentena a partir del 19 de julio. Lo dijo así. I want to stress from the outset that this pandemic is
far from over. It certainly won't be over by the 19th. That if we can't reopen our society in the next few weeks, when we will be helped by the arrival of summer and by the school holidays, then we must ask ourselves, when will we be able to return to normal? We're seeing rising hospital admissions, and we must reconcile ourselves, sadly, to more deaths from COVID. Si no es ahora, no será nunca, parece decir el señor Boris Johnson. Si no aprovechamos este momento, el verano, ¿cuándo vamos a abrir? La pandemia se va a quedar con nosotros. Un mensaje para Inglaterra, para el Reino Unido, para Europa y para el mundo. Así es, Ciro. 67 personas fallecieron en México en las últimas 24 horas, 849 en la India, 695 en Brasil y 194 en Estados Unidos. Son cifras mucho más bajas. En los 4 países. Así es, México ya llega a los 267,330, sumando las cifras del INEGI que ponemos todas las noches. Ahí tenemos también a Estados Unidos, Brasil y la India. Y en el otro tema de salud del que nos hemos ocupado en las últimas semanas, el de la falta de medicinas oncológicos. Hoy en Veracruz, padres de niños con cáncer cumplen 6 días en plantón frente al Hospital General del Puerto. Protestan porque aseguran que no hay medicamentos para quimioterapias y tratamientos para el cáncer. Hoy bloquearon las entradas ahí al recinto portuario y protestaron en el Zócalo. Perdón por la palabra, pero tenemos que perrear el medicamento porque queremos que nuestros hijos pues logren salvar su vida. Supuestamente ya estaban los medicamentos, estaban en almacenes desde el lunes de la semana pasada, eso informó la autoridad. Pero bueno, en Veracruz no se ha informado a dónde se mandó el medicamento que se recibió. Allá dicen que desde el 24 de junio. Otros estados como Coahuila nos confirmaron que las 40 piezas de medicamento contra el cáncer que recibió se entregaron ya a los hospitales del Niño y el Hospital General, los 2 en Saltillo. En Baja California se informa que se recibieron 120 piezas de otro medicamento oncológico y están distribuidos en los hospitales generales de Tijuana, Mexicali y Ensenada. En otras cosas, esta tarde los militantes del PRI, esos que habían tomado en ese aquelarre, en esa sacapela de la semana pasada, que tomaron las oficinas de la sede nacional del PRI desde el martes, se fueron. Habían dicho que se iban a quedar, que estaba llegando más gente, pero poco antes de la 1 de la tarde, ahí está, recogieron sus cosas, sus carpas, sus mesas, las sillas, dijeron que esta acción fue de buena voluntad levantar el bloqueo, pero que si no ven apertura al diálogo van a regresar la próxima semana. Vamos a retirar el plantón. Hemos estado durante toda la semana valorando, invitándolos a nombrar una comisión que pueda negociar fechas, la dirigencia provisional y las reglas para una asamblea refundacional del PRI. Vamos a recorrer estados de la República y vamos a valorar si sigue esta cerrazón. Fue un plantón que nunca tuvo una gran cantidad de personas. Hoy en la mañana todavía nos decían que estaban reforzando, que iba a llegar más gente. Cambiaron los planes, ya se fueron. La dirigencia de otro partido, la del Movimiento Ciudadano, también estuvo hoy en la Ciudad de México, pero ellos en paz. Tuvieron una reunión de Consejo Nacional, hicieron un balance de los resultados electorales. Ahí el presidente del partido, Clemente Castañeda, dijo que él es el coordinador, no el presidente. El coordinador dijo que salieron bien librados en su apuesta de participar sin alianzas. Dijo que Movimiento Ciudadano se reivindicó como la tercera opción política del país. Habló de que fue una elección muy dura, sobre todo por los asesinatos de candidatos a su partido, como el de Cajeme, Abel Murrieta, y la de Moroleón, Alma Rosa Barragán. Ahí estuvo el gobernador de Jalisco, el gobernador electo de Nuevo León, el presidente, quien será el presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio. Estuvo y todos muy contentos, la gente del Movimiento Ciudadano.
Y vamos a ver qué pasó con el hijo del presidente de Nicaragua, Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de Daniel Ortega. Escribió este tuit dirigido al presidente López Obrador. Oye, Andrés, la historia no nos permite esos lujos de cobardía. Asúmase, mi hermano. Este mensaje fue en respuesta a la posición del gobierno mexicano y a las declaraciones del presidente, quien ha insistido en la política de no intervención y ha pedido que se garanticen las libertades y que no haya represión en Nicaragua. El subsecretario de la Cancillería para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, le respondió al joven también en Twitter con este mensaje. La valentía siempre ha estado del lado de la libertad, la cobardía es la aliada de la represión. El hijo de Ortega vuelve a responder solo con una fotografía de Emiliano Zapata sin agregar ningún texto. Dura, firme respuesta y creo que muy acertada respuesta del gobierno mexicano a una dictadura que uno supondría hace algunas semanas con la cual simpatizaría el gobierno mexicano, pero han sido tales los excesos, los crímenes de la dictadura nicaragüense. Contra opositores, contra periodistas y contra cualquier voz que denuncie las irregularidades que se viven en Nicaragua. Hoy se llevaron esta respuesta del gobierno mexicano. Gracias, Kimberly. Gracias, Javier. Ciro, regresamos con el abanderamiento de la delegación mexicana. Ya faltan menos de 3 semanas prácticamente para el arranque de los Juegos y se va Macías a España. ¿Triunfará? ¿Será uno más? Regresamos con eso. Bueno, regresamos con eso y a unas horas de dejar el hospital, está a punto ya de salir del hospital, David Páramo nos manda y les manda a ustedes un mensaje. Es la primera vez en más de 2 meses que vamos a escuchar aquí la voz de David, este mensaje muy emotivo que nos lleva a pensar que, por supuesto, va a estar de regreso y quizá mucho más pronto de lo que pensábamos hace unas semanas. Volvemos con David Páramo. Nos vamos con esta noticia que nos llena de alegría. 65 días después de haber sufrido un aneurisma, un derrame cerebral y literalmente de haberse debatido entre la vida y la muerte, David Páramo está a unas horas de salir del hospital. Se terminará de recuperar en casa. El sábado platiqué largo con él y es impresionante cómo se ha recuperado. Y si algo añora es estar aquí todas las noches. Por lo pronto, fiel a su estilo, David, siempre David, nos hizo llegar este mensaje para ustedes. Lo grabó hoy. El padre del análisis superior le tiene una noticia que usted había esperado, había soñado y sé que en sus oraciones ha estado. En muchas de las oraciones de ustedes las he sentido. El padre del análisis superior ha vencido al aneurisma. El aneurisma que estuvo cerca de cobrarme la vida ya no existe, ya no más. Ahora lo único que está quedando es luchar por los remanentes, luchar en contra de los remanentes. Por ahí no puedo caminar tan bien como es normal. Por ahí no puedo hacer cosas tan rápido como son normales. Pero la gran noticia es que usted, que es fan, que es seguidor, que es y se considera amigo del padre del análisis superior, pronto me volverá a ver en televisión. Caminaré por el pasillo y usted reconocerá quién es el que sabe de finanzas, quién es el que lo sabe todo en el mundo de la economía. Pronto nos vemos por allá y voy a regresar renovado. Pues gracias a la vida. Sí, el padre del análisis superior regresará al programa y ojalá sea pronto, se le extraña mucho. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo.